Y estamos de vuelta en Cadena Nacional con nuestra amiga Diana Aurenque, filósofa, que nos viene a ayudar a entender un poquito más el tema del lenguaje, de las acusaciones, de lo que dice una persona de la otra, porque tenemos los debates, la gente habla, hoy en día se ha instalado la posverdad, y la gente con toda propiedad y sin que nadie le contraargumente dice cualquier cosa. Y eso no puede ser porque nosotros tenemos que intentar suscribir un mundo en que las cosas funcionen un poquito más, se sostengan sobre algo. Y la verdad es que en ese mundo existe, y en filosofía de la teoría, las falacias, que pueden dar cierta luz acerca de la realidad, de lo que se está diciendo y del peso de los argumentos, y de que está muchas veces haciendo trampa, y lo vemos todo el tiempo. Y seguramente, si la gente y los políticos entendieran mejor esto, probablemente no podrían ni hablar. Primero que nada, quiero preguntarte por cómo ha sido para ti esta semana, porque la verdad es que pocas veces hemos tenido semana más noticiosa entre la acusación contra Piñera, casi se me cruza otro nombre, entre las acusaciones contra Sichel por su financiamiento del 2010 y ahora la ocupación militar de la Araucanía. ¿Qué te ha parecido estos días? Y eso que no tuvimos lunes. Bueno, Pablo, un gusto verte de nuevo y encantada que hablemos de estos temas. Yo no soy filósofa del lenguaje, pero vamos a hacer un esfuerzo por aplicar estas cosas que uno aprende en lógica y en filosofía. Bueno, la semana ha estado muy movida por las cosas que tú dices y también no contamos el lunes los debates. Pienso que más que nunca se necesita un poco tener claridad sobre cómo se dicen las cosas, qué es esto de justamente a veces hacer afirmaciones que suenan razonables, que son muy persuasivas. En política lo vemos mucho, en ámbitos como de la publicidad también. Hay una mezcla entre política y publicidad que ocurre en los últimos años y por eso es tan importante darse cuenta cuáles son argumentos que son buenos argumentos y cuáles realmente argumentos que tocan emociones o que muy rápido saltan a conclusiones que no han sido ni siquiera validadas, ¿no? Así que bienvenida a hacer vamos a seguir este desafío de analizar. Por ejemplo, a ti cuando tú ves el debate el día lunes, ¿no te pasa permanentemente que estás saltando así como, pero díganle que eso no es un argumento, que no puede decir eso, que eso no vale, que eso es trampa? ¿No te pasa que estás como saltó, o te pasa todo el día en la vida? No, claro. Particularmente en estos debates pasan varias cosas. Uno que, me sorprende un poco el formato, ¿no? El formato televisivo, cómo se están haciendo estos debates, con comerciales entre medio, con preguntas que a veces son muy cortoplacistas y no realmente de los programas, o preguntas que son más bien polemizantes, pero que poco invitan realmente a averiguar más sobre los programas de los políticos. Pero luego efectivamente hay una serie de argumentos que uno sabe que son incorrectos. Y de hecho pasó ahora en el debate que algunos de los presidenciales decían, oye, pero esto es falso. Y hubo como mucha interacción o interpelación por parte de los presidenciales a los periodistas o periodistas que estaban ahí. Yo creo que eso es interesante, pero pasa mucho que en el fondo cuesta mucho decirle a las personas, o sea, las personas salen al final yo creo que bastante confundidas, porque todos venían con datos empíricos o con gráficas o aludiendo que tenían razón porque había un hecho, pero la verdad es que el hecho era visto desde cierta perspectiva o desde otra, y yo creo que eso es importante porque en el fondo nos dice qué cosa. Una, que en Chile creemos en los hechos, mostramos datos, mostramos números, pero realmente descontextualizados, se hacen mezclas de juicios del presente con el pasado, se hacen, para desvalidar para quitarle la validez a un argumento, se critica a la persona. O sea, hay muchas cosas ahí que es un poco lo que decías tú, estas falacias, estos saltos que no son apropiados. Porque hay cosas que son datos falsos, que eso es mucho más fácil contrarrestarlos además. O sea, si la Mónica Pérez va y le dice al candidato Artés que en Cuba solo habían bautizado, solo habían vacunado al 23, no sé, por ciento de la población, y él decía que era 83 y finalmente el dato de él era correcto, 85. Ese dato es un dato duro, pero lo que tenemos con respecto a las falacias es que son los argumentos los que te llevan a sacar conclusiones falsas, que en el fondo hacen trampa. Clásico en la falacia del hombre de paja, que no tiene nada que ver con Lavín Jr., eso es otra cosa. Entonces queremos entrar a picar en las grandes o clásicas falacias para que la gente entienda y la manera en que podemos ver ejemplos que se apliquen al debate, a la realidad. Claro, o sea, yo diría, volviendo a lo que decías tú en un principio, la gracia de poder reconocer ciertos argumentos es que uno ya, independiente de si
no sé, un candidato representa mi línea, derecha, izquierda o centro, lo que sea, aquí uno puede reconocer qué candidato está haciendo trampa cuando nos habla, o también sabiendo cuál es el recurso acá, porque no se ocupa solamente para este tipo de cosas, sino para una serie de otros debates. En el caso del argumento del hombre de paja, es interesante porque en el fondo quiere decir que cuando yo argumento algo, o sea, por ejemplo, yo doy un argumento y tú contraargumentas, caricaturizando mi argumento. Es decir, por eso es el hombre de paja. Construyes otra cosa y al final yo termino defendiéndome de la caricatura que tú haces de mi argumento y no del argumento mismo que yo propuse. Entonces con eso se desvía la atención, con eso al final tú pones el tema en otro lugar, pero no se habla de lo que yo quise argumentar. Entonces eso, por ejemplo, es un argumento del hombre de paja. Vamos a hacer una revisión, vamos a ir por las más clásicas falacias lógicas. Primero vamos a mostrar un compendio que hicimos. Tenemos la argumentación dirigida a las consecuencias, el hombre de paja, apelar a la autoridad irrelevante, el equívoco, el falso dilema, un clásico, la causa cuestionable, el apelar al miedo, otro clásico y muy usado en política, las generalizaciones precipitadas, también propia de la política, apelar a la ignorancia. Ningún escocés verdadero hay unos nombres maravillosos, sí. Y además todos están en latín. La falacia genética, la culpabilidad por asociación, afirmar la consecuencia, recurso a la hipocresía, efecto dominó, seguir al rebaño, la ad hominem, que debe ser la número 1 y la más conocida de todas, el razonamiento circular y la composición y división. Todos estos recursos se ocupan permanentemente, están en el diálogo, nadie salta para decir tú no puedes decir eso, pero sería muy bueno que empezáramos a detenernos un poco y que la gente en su casa entendiera que ciertas cosas que le están diciendo ni siquiera funcionan y no se pueden decir. Entonces vamos dando ejemplos o vamos viendo qué significa cada uno. Por ejemplo, ¿qué sucede con este titular? Ministro Palacio dice que gustito político de acusar al presidente genera un daño enorme a la inversión. ¿Sería una falacia esa construcción de frase? Sí, claro que es una falacia, porque en el fondo lo que está diciendo es que está diciendo que porque por una condición particular, lo que va a pasar al final es una tragedia terrible, ¿no? O sea, en el fondo, muéstrame de nuevo el argumento, o sea, la frase, por favor. Vamos a ver de nuevo. Que uno que ya está mayor necesita... que la acusación al presidente va a generar un daño a la economía. Básicamente lo que está... A la inversión, o sea, a la economía. Claro, en el fondo es que aquí hay una conclusión que se está haciendo que es muy apresurada, que en el fondo no se puede... No tenemos ningún argumento, digamos, empírico para poder decir que de esa acusación va a ocurrir esta consecuencia indeseable. O sea, por ejemplo, el argumento de la consecuencia probablemente sería esa, la falacia, ¿no? Sí. Que en el fondo... bien, porque también tú... Exacto. Pero en el fondo lo que sería es decir que esa consecuencia terrible es indeseada, por lo tanto, no deberíamos hacer esa acusación, ¿no? Para evitar la consecuencia indeseada, que sería el daño a la economía, entonces mejor no hagamos... no le demos no aceptemos la primera parte de la premisa. Creo que apelar al miedo muchas veces funciona de la misma manera, porque lo que tú dices es que si aceptas una situación, puede venir, por ejemplo, un caos, puede venir una revuelta, puede venir, entonces tú tienes que quedarte en una posición distinta a la verdad, solo para resguardar el orden. Claro. Cosa que junta dos elementos que no necesariamente están relacionados. Claro, lo que pasa es que muchas veces en las falacias lo que vemos es que hay cosas que se imbrican, no es que sea una falacia y la otra no ocurran. Por ejemplo, el apelar al miedo ocurre también en esto del slippery slope o el efecto dominó, que es cuando, por ejemplo, yo digo, no sé, hay una propuesta, aceptar que a lo mejor se rebajen los impuestos del 10% más rico. Entonces, esa es la propuesta y el argumento, porque va a ser mejor para el mundo, etcétera. Y después tú dices, no, pero si hacemos esto, probablemente después van a pedir impuestos al 20% más rico y después va a ser a todo y después todos vamos a pagar impuestos. Entonces, como que de ese miedo de que todos vamos a terminar pagando mucho impuesto, entonces mejor no aceptamos lo primero. Y después el 100% del Estado y somos Corea del Norte. Exacto. Así que por eso no podemos subir ni siquiera un 1%. Por supuesto. Entonces ahí tú ves cómo la consecuencia es apelar al miedo. Eso ocurre mucho, que en el fondo uno dice, o no permitir la ley de aborto.
porque si está la ley de aborto, entonces todas las mujeres van a abortar como deporte. O sea, es una conclusión súper apresurada y para evitar eso uno dice, entonces no aceptamos lo primero. Pero ahí es interesante y ahí para las personas que estamos, yo agradezco este espacio, encuentro que es súper útil lo que estamos haciendo, ojalá, que cuando ocurran este tipo de argumentos que apelan al miedo, aquí lo que hay que aplicar es, uno, probabilidad, y segundo, también datos empíricos. O sea, ¿qué razones tenemos realmente para creer que ese miedo va a ocurrir? Porque miedo podemos sentir siempre, pero hay miedos que claramente son infundados y cuando es solamente un terror como algo, no es un buen argumento. Bueno, mucha gente dice que la política es la administración del miedo, que justamente se trata de eso y quien lo sabe muy bien, porque lo maneja muy bien, es José Antonio Kast. El miedo al comunismo, el miedo a que nos vayan a quitar todo, el miedo a la delincuencia, el miedo a que el extranjero te va a quitar el trabajo, y apela a ese miedo para decir que cualquier consecuencia de dejar entrar a alguien significa la debacle institucional. Claro, de hecho, una de las falacias que comete mucho Kast es decir, por ejemplo, que por poner a un candidato, pero dice, si Boric dice hacer una reforma del sistema de salud o del sistema de pensiones, donde hay un sistema, por ejemplo, para todo, entonces él rápidamente dice, pero reforma de pensiones suena comunista, somos anticomunistas, entonces Boric si sale electo va a ser un comunismo, entonces no puede ser electo Boric. Pero eso de nuevo es una asociación, es una falacia porque en el fondo se relaciona, es por asociación, una falacia por asociación, dado que Boric en esta idea algo se puede relacionar en un punto a lo que ha propuesto alguna vez algún sistema comunista, no significa que todo el comunismo va a ser, va a traerse o que van a ser expropiados, ¿no? Esas son las falacias de asociación. En esa línea existe el argumento ad Hitlerum, que tiene distintas versiones y tiene que ver con que uno concibe ciertas personas como malos, enteros malos. Claro. Cualquier cosa que hagan es malo. Entonces, por ejemplo, alguien dice, oye, pues el chocolate no hacía tanto daño. Y te dicen, ¿tú sabes quién comía chocolate? Hitler. El chocolate hace pésimo. Exacto. Sí, pero ¿cómo? Pero si Hitler comía chocolate, y también comía carne y comía verdura. Claro, y ahí se mezclan dos cosas. Uno, lo que tú dices, que es por el tema de la asociación con algo demonizado, una persona, una idea, un grupo, pero también ocurre esta, que también es una falacia, que es decir que porque un grupo ostenta un atributo, si yo tengo ese atributo, o sea, si yo soy parte de ese grupo, entonces también tengo ese atributo. Es decir, si por ejemplo uno dice todas las personas, no, todo este grupo es exitoso, yo soy parte de ese grupo, entonces necesariamente soy exitoso, no es algo que se vincule necesariamente. Dime con gente junta y te diré quién eres. Exacto. O sea, está bien, si todos tus amigos son unos sátrapas, si son todos unos ladronzuelos, algo puede hablar de ti. Pero porque te pillaron una vez comiendo una persona que luego cayó en desgracia, no por eso va a caer manchado. Una de las más clásicas es el argumento ad hominem. ¿Qué significaría el argumento ad hominem? Sí, significa como básicamente contra la persona o contra el hombre, y en el fondo son argumentos que tienden a descalificar y a servir de ofensas ante la persona y no el argumento de la persona. Por ejemplo, si, digamos, Proboste hace un argumento diciendo, no sé, cualquier cosa que dice Proboste, cualquier argumento, pero en el fondo viene otro de los presidenciables y lo que hacen es decir, no critican el argumento, sino dicen, no, pero usted fue sacada usted no es confiable porque usted la sacamos de su cargo, ¿no? Entonces en el fondo va contra ella y no contra el argumento. Claro, ella está defendiendo, por ejemplo, el 10%. Exacto. Y tú dices, ay, por favor, yo no voy a hacerle caso a una persona que no sabe sumar. Exacto. Y el argumento, lo que estaba diciendo, que podía ser refrendado por otra gente, quizás habían técnicos que se hubieran estudiado, tú simplemente atacas a la persona, claro, y con eso cualquier cosa que salga de su boca queda en entredicho. Claro. Bueno, perdón, pero lo que pasó también con la interpelación Kast-Boric, ¿no? Con el tema esto de la ficha clínica, ¿no? En el fondo, eso, en ningún momento esa pregunta o esa interpelación tenía que ver con algún propósito, o sea, propuesta de Boric, sino que iba directamente contra él, para ponerlo a él en duda. Yo creo que ese argumento hay que inventar un nombre, que es el argumento miserable, claro, que es propio de muchas de las cosas que hace ese candidato, que tanto hablar de Dios y todo, y no tener ni una pizca de piedad, porque es curioso como la ausencia ahí. No, y yo diría incluso como cosas como de no discriminación, es tan simple. Se supone que si hay algo medio como, si uno es cristiano, yo no soy cristiana, pero si uno es cristiano, el universalismo de Paulo invitaba a que todos podían ser cristianos y por lo tanto iguales ante Dios, si se aceptaba. Vamos a ver
la escena misma en que sucede la falta de piedad miserable y que además es una falacia. ¿No? Si me Él es aclaran. el notario de Panamá que validó tu inversión de 12.000 millones de dólares en un paraíso fiscal. Cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están permanentemente aludiendo a eso, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá mediante un notario, que seguramente hoy día olvidaste su nombre, y que evaden impuestos en Chile. Eso a mí me parece que es tremendamente vergonzoso y ojalá que el tema de la migración lo tomemos en serio porque como bien dice Yasna, y en esto concuerdo, no hay respuestas simples a problemas complejos. Es algo que tenemos que abordar íntegramente a nivel latinoamericano, en conjunto con todos los actores que corresponden desde una perspectiva de derechos humanos y Gracias. buscando cómo mejorar y entregar derechos sociales aquí. Su derecho a réplica, candidato. Gabriel, te he invitado a debatir de todos los temas en todos los lugares y no has querido. Te invito a debatir. Estamos debatiendo, ¿no? Te invito a debatir. ¿Estamos debatiendo? Estamos en esto. Gabriel, Sí. ¿me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? Adelante. Te he invitado a debatir, nos has ido a 3 o 4 debates. Te he planteado y por Twitter te invité a debatir de ese tema precisamente, que tú me dijiste, debatamos paso a paso, me dijiste, calma, debatamos en Panamá, te dije, debatamos en Temucuicui, debatamos en París, debatamos en Santiago, donde quieras de ese tema. Y debatamos también, y abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de droga todos. Hagamos las 3 cosas. Yo te invito mañana a que nos encontremos para hacer un test de droga, para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile. ¿Cuántas veces has contratado tú a alguien? ¿Cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado? Sí, me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. Acusación falsa. Bueno, la gente lo podrá revisar Sí. en los Panama Nos Papers juntamos que mañana, todos conocemos. Nos juntamos Muy bien. mañana a mostrar nuestra ficha clínica. Yo no Nos tengo juntamos ningún problema. mañana, Es como nos de los juntamos hombres, mañana así a mostrar como nuestra cuenta qué mal, bancaria así, y nos qué mal, juntamos qué mal. mañana a hacer un test de Sí, droga. es como, vamos. Gracias, Gabriel. Usted no Espero está de la- acuerdo. Es impresionante la cantidad de... Íbamos por una, pero la cantidad de falacias que yo vi sumadas en una misma perorata. Bueno, primero está la del argumento de la ficha clínica, apelando a lo que todos sabemos, que en algún minuto tuvo depresión o que... No, que él declaró que tiene trastorno obsesivo-compulsivo y que se trata, lo cual a mí me parece notable que lo diga públicamente. ¿Por qué no? O sea, y se está tratando. Lo terrible es cuando la gente no se trata en un país donde la salud mental no tiene espacio. Pero lo terrible es que lo que hace Kast es justamente dar vuelta. O sea, el tema era los papeles Panamá, paraísos fiscales, que es lo que Boric lo interpela con datos. Pero en el fondo lo que hace Kast es dar vuelta y ponerlo a él en duda como persona, porque en el fondo lo lleva a otro lugar. También caricaturiza. ¿Quién eres tú para preguntarme? Claro. Es un ataque a Dominem. Es un Lo ataque a él ataca- porque le está diciendo básicamente, no, o sea, como quieres, si estamos poniendo como en duda la calidad moral, tú también puedes ser puesto en calidad moral, que sería el otro argumento también de la hipocresía, que eso pasó mucho en el debate. Esto de, no sé, te interpelan por tal cosa que hiciste y dicen, oye, pero tú en 1934 hiciste tal cosa. O sea, la cuentita de la compra, como para decir, a mí me cuestionas, yo también te cuestiono a ti. ¿Cómo, Pero se, eso es llama, un mal cómo se argumento. llama esa falacia en que se le prohíbe enarbolar un argumento a una persona por el hecho de que haya cometido aquella falta que está denunciando? Por ejemplo, que yo dijera que manejar el estado de ebriedad es malo. Y tú dices, pero es que tú no lo puedes decir, porque pero lo puedo decir como cualquier otra persona. Claro, pero ahí sería, probablemente yo diría que es lo mismo que vimos en el caso de Boric con Kast, que es esto de decir la hipocresía, ¿no? Tú no puedes decir nada porque ese mismo tema hace unos años atrás, digamos, tu posición era distinta. Ese es el argumento, como de la hipocresía. Y en un minuto dice, vamos a ver quién ha pagado más impuestos. Otra falacia, como quien paga más impuestos. Lo que importa es porcentualmente de lo que ha ganado, quién ha pagado más o quién ha pagado la totalidad de lo que corresponde. Claro. Porque una persona como Sebastián Piñera puede haber pagado más impuestos que mucha gente. Y así todo
mucho menos de lo que debió pagar. Claro, porque... Entonces los números absolutos ponerlo en el lugar de los números porcentuales y así tenderá la confusión por mezclar dos cosas distintas. Absolutamente, o sea, ahí vemos, ese es un problema cuando tú dices, bueno, él está mintiendo o no está mintiendo, no, está diciendo la verdad, probablemente ha pagado más impuestos, pero en la proporción de lo que corresponde debe ser menos, si uno hace ese arancel diferenciado, digamos. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos con las falacias preferidas de Diana Urenque, acá en Cadena Nacional. Seguimos acá en Cadena Nacional con Diana Urenque tratando de dilucidar de la manera en que somos engañados todo el tiempo a través de falacias, de trampas del lenguaje, que son muchas y queremos saber, no nos queda mucho tiempo, ¿cuáles son tus favoritas, las que más aparecen o las que son más sabrosillas? Y hay que entender. Mira, yo creo que una de mis favoritas es la falacia naturalista. Esa no aparecía en la lista, pero en realidad es muy buena porque en el fondo dice algo así como que, porque las cosas son, porque uno describe y dice, por ejemplo, no sé, el vaso es transparente, entonces debe ser transparente. Es decir, de cómo las cosas son en el mundo, de descripciones, se siguen después normas o deberes. Por ejemplo, que la familia tradicionalmente siempre ha sido compuesta por un hombre y una mujer, que es lo que ha ocurrido, es un estado de cosas que uno dice es lo que ha pasado, no se sigue que toda familia deba ser compuesta por un hombre y una mujer. Entonces, esa distinción entre lo que las cosas son y lo que deben ser es distinta. Entonces, esa me gusta mucho porque en bioética o en ética... Y ese es el mundo mucho. que el Opus Dei apela, que hay que dedicarle al Señor. ¿Ah? Dejemos todas las cosas tal cual están, claro. porque todo está bien, y si tú eres una nana, sé la mejor nana, no pretenda ser patrona, sino que sé nana y dedícaselo al Señor. Claro. Y producimos que las cosas no cambian e inmovilismo social. ¿Qué otra falacia tenemos? Bueno, la de las mayorías, que esa sí salía, que me encuentro que es muy buena. O, por ejemplo, el sofisma, se llama también sofisma del popular, digamos, ¿no? En el fondo esto de que lo que piense la mayoría o el argumento fundado en la mayoría tiene pretensión de verdad. Es decir algo así como todos los chilenos quieren hacer tal o cual cosa, o la mayoría de los chilenos hacen asados en los partidos de fútbol. Por lo tanto, Piñera, la inmensa mayoría de los chilenos quiere tranquilidad, quiere seguridad, quiere... No, pero incluso, porque eso no sé si es verdad, pero uno puede decir, o sea, por lo menos no en el sentido que lo piensa Piñera, pero en el caso, por ejemplo, esto del asado que yo decía, como todos los chilenos quieren, o la gran mayoría de los chilenos cuando ven un partido quieren hacer un asado, por lo tanto, a los chilenos no les interesa el cambio climático. Uno podría hacer esa como... Pero en realidad es apresurado porque en el fondo que a uno le guste algo y que a lo mejor consuma uno, qué sé yo, genere dióxido de carbono y todo eso, no significa que a los chilenos necesariamente no les interese. O sea, hay una conclusión apresurada. O puede ser que a uno le gusten muchas cosas o que hay una mayoría que siga ciertas tendencias, pero de eso no significa que esa mayoría sea representativa para un país, ¿no? Pero incluso la mayoría, siempre se ha dicho que la democracia... es la mejor de las soluciones que tenemos para el tema político de las elecciones de la gente, pero no necesariamente las mayorías van a tener siempre la verdad o van a perseguir la verdad, porque también pueden ser manipuladas, pueden ser, y uno no puede creer que un pueblo entero como el alemán hayan sido como una tropa de asesinos en serie, sino que uno ve lo que puede hacer y en la votación del año 33 que Hitler recibe una de las votaciones más altas democráticas de la historia de Europa. Sí. Entonces uno dice, ¿qué tan garante es? Bueno, es un buen sistema, pero no necesariamente tiene la verdad. Y hay un típico argumento como de, por ejemplo, de los reality shows. Oye, si 8 millones de personas en Chile vieron Protagonistas de la Fama, no puede ser un mal programa. Sí, puede ser. No, claro, por supuesto. O sea, bueno, en el fondo esa cantidad ese número en el fondo no dice nada sobre la calidad del programa. Dice que lo que dice el número es que 8 millones de personas vieron el programa, pero que sea un buen programa es como un atributo aparte que se le da al programa que no está contenido en el hecho que lo vean, ¿no? ¿Te fijas? Ahí cuando uno dice, ahí se construye una falacia. Que 16 millones de chilenos se hayan vacunado no significa, por ejemplo, que, no sé, como que sean obedientes de la ley. Significa solamente que fueron vacunados. Pero para poder sostener que son obedientes de la ley hay que poner otros argumentos. Ahora, te cuento otro que me gusta mucho, que es la falacia de la confusión entre la causalidad y la correlación.
Y esto es súper bueno porque en el fondo Totalmente. se ve constantemente en esto de que se ve que dos sucesos ocurren paralelamente y rápidamente se dice, este es causa del otro, ¿no? Y eso, por ejemplo, genera un montón de correlaciones, o digamos, se habla de relaciones efímeras, ¿no? Que ahí los expertos filósofos del lenguaje lo trabajan bien. Pero es bueno, porque en el fondo, claro, puede ser que a lo mejor me tomé un medicamento y mientras me tomé ese medicamento me sentí con más ánimo. Entonces, yo puedo rápidamente decir, bueno, ese medicamento fue causa de que tenía más ánimo, pero en el fondo hay ahí solamente una correlación, pero no hay nada que diga que esto es lo único que provocó mi buen ánimo. Es como che, que lo pasé bien anoche, me quiero tomar exactamente lo mismo de anoche. ¿Qué fue? Una copita de vino, después esto. Así lo mismo, ¿no? Y no funciona, porque son muchos más factores los que confluyen. Exacto, absolutamente. O sea, por eso es tan difícil realmente hacer explicaciones que sean causales, donde uno diga, esto es causa de la otra. Uno encuentra un montón, y en la ciencia uno lo observa, hay correlaciones, uno ve que esto y esto ocurre simultáneo, pero que uno sea causa del otro es muy difícil de probar. ¿Qué otro argumento? Tenemos el falso dilema, El falso dilema es bueno también, porque Entonces, en el fondo, claro, lo que uno plantea un argumento de tal forma que uno dice, hay dos opciones y no hay otras. Es como, o hay democracia conmigo, o hay totalitarismo con anticomunismo. Pero sí, eso lo vemos. Ustedes o votan por mí o este país se va a ir la ola comunista. Claro, y se van a comer las guaguas y este país va a ser dominado por Claro. y no, y hay mundos entre medio. ¿Cómo se huele? ¿Cómo se huele a la persona que está permanentemente haciendo esa trampa? Yo diría que, claro, o sea, muy rápido se posiciona como garante de una protección social. O sea, yo creo que las figuras que dicen vota por mí porque si no la catástrofe, duda de esa persona. Porque yo creo que esa justamente viene con una cosa como casi mesiánica de que esta es la única opción y nunca hay una única opción. Y tener mucha certeza, no tan para enseñar, porque tener mucha certeza es habitar en muchas falsedades también. Muchas cosas tienen que estar habitadas por la duda. Claro, no, sin duda. O sea, alguien que cree que sabe todo. Sin duda. O sea, no, pero sin duda concuerdo contigo y generamos más saber. Claro, o alguien que muy rápido dice no, muy rápido dice sí, o que no hace matices. Yo creo que eso también es importante. En el debate uno nota inmediatamente, o notó, quiénes eran los candidatos que estaban dispuestos a decir recojo lo que dices, me hago cargo, pero no simplemente no, eso es falso. O no sé, creo que esa es como cuando uno dice los logros son colectivos, pero los errores son propios. Eso lo encuentro que es un buen indicador de la persona, ¿no? El convengamos. Lo que hablábamos la semana pasada. Eso es sospechoso. Cualquier vez que alguien le aparta una frase, una discusión en convengamos, te están tratando de meter un argumento que no has aceptado todavía. Diana, siempre es corto el tiempo, pero vamos a seguir inquiriendo en esto. Vamos a seguir con ejemplos, vamos a seguir viendo cómo habla la gente. Yo en un minuto quise hacer este ejercicio con análisis político de frases completas y ir tachando todo lo que no funcionara o que cometiera una falacia. No te quedas con nada. Yo creo que no se puede llegar al extremo, pero sí se puede hacer un mundo mejor con la gente pensando mejor. ¿Te queda una falacia más que conversar? Que sea así como regalona? Falacia regalona, igual es interesante eso, pero... Claro. Mira, yo diría, esto no sé si es una falacia propiamente tal, pero es un argumento mal ocupado, que ocurre mucho también en bioética, que es el argumento expresionista, algo así, expresivista, algo así creo que se llama en español. Pero dice algo así, que cuando yo, por ejemplo, considero que una situación es mala, por ejemplo, tener una enfermedad de colon es mala, y yo digo, es malo tener esa enfermedad, no significa que las personas que tengan esta enfermedad sean criticadas o sean malas. Eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, el síndrome de Down no es deseable, pero uno no está diciendo que las personas con síndrome de Down no son deseables. Yo creo que ese es un argumento importante porque no significa decir que una condición o un estado no sea deseable, pero no se pone en duda la existencia de las personas que tengan esa condición. Creo que eso es importante para debates contemporáneos. Diana, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Esto fue Cadena Nacional, pero volveremos tratando de ayudar a todo el mundo a entender y que no nos engañen más con el lenguaje. Nos vemos a las 23:30 horas por Cadena Nacional.